¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Como todos los días, le doy la gloria a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, haciéndoles de su conocimiento que para mí es un privilegio que Dios me permita seguir siendo utilizado en un día más para continuar con esta bendita enseñanza de su bendito amor. Porque el amor de Dios y el amor de Cristo Jesús es quitarnos el velo y decirnos la verdad y no tenernos ajenos a lo que va a venir. Así que me pongo a los pies de Cristo, a los pies de usted, bendito hermano y bendita hermana, habiendo ya orado por cada uno de ustedes a Dios, habiendo ya pedido también para que se me pueda dar revelación, para que pueda yo hablar con denuedo la bendita palabra, a todos los suscriptores en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil y en Ecuador, en todo lugar donde Dios permita llegar a esta bendita palabra. Continuemos con Proverbios capítulo 6, versículo 26, recordándoles siempre que cuando toquemos el Antiguo Testamento y algunas partes del Nuevo Testamento, pero principalmente la del Antiguo Testamento, todas las historias, todos los proverbios, todo lo que Dios ha permitido, recuerde que lo vimos en un principio, es una sombra de lo que iba a venir para acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque precisamente ayer estamos hablando de una mujer extraña que habla con blandura. La gente que está en pecado, la gente que no tiene el espíritu, la gente que tiene un velo, toda la palabra, no nada más estos versículos, lo va a entender a la carne, van a empezar o van a pensar que se trata de mujeres que incitan al sexo, rameras que se dedican a ese oficio, y no, Dios utiliza siempre comparativas, parábolas, y precisamente lo ha dejado así, como dijo alguna ocasión sus discípulos: ¿por qué les hablas en parábolas? Y dijo: porque a ustedes les es dado a entender el camino de la vida, más a ellos no. Y de igual manera, así toda la bendita palabra está sellada para que el de la carne la entienda la carne y el santo y el justo pueda tener la revelación de Dios. Porque usted medite, porque vamos a hablar de una ramera ahorita, de una mujer ramera que representa, como ayer estábamos viendo, las congregaciones que se disfrazan de ángeles de luz, que se autodicen cristianas, pero que están pecando. ¿Por qué? Vamos a poner este ejemplo. Ustedes se cuenta, un cristiano, aunque sea apóstata, es muy difícil que esté yendo a las esquinas a conseguir una ramera y sexo. O sea, la verdad, quizás como católico, porque aún que en este camino el pecado más grave es dejar la cruz, es no trabajar en la obra de Dios, hay muchos cristianos que se guardan o piensan que son cristianos que se guardan de muchas cosas, de decir groserías, de ir cada domingo, y digo, son engañados, pero al final de cuentas, como dice la palabra, que por un mandamiento que yo transgredo toda la ley, porque estamos hablando de un pacto de perfección, pero están engañados. Entonces, es muy difícil, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad?, que un cristiano vaya con una ramera o un pastor. Entonces, en el momento de decir una mujer extraña, blandura, ramera, que ahorita vamos a ver, vamos a ir explicando el por qué utiliza Dios estos simbolismos con razonamientos. Entonces, dice en el versículo, vimos ayer: no codicie su hermosura en su corazón, que ya vimos lo que es, ni ella te prenda con sus ojos, que también ya vimos lo que es. Dice en el 26, ¿por qué? A causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y aquí ya aparece la palabra ramera. Ahora bien, le dije que le iba a explicar por qué Dios utiliza el término puerco, perro, impío, inicuo, animal, ramera, que conlleva lo mismo. Está hablando más que nada de una iglesia del diablo, de una iglesia carnal, disfrazada de ángel de luz, disfrazada como oveja, pero con lobos rapaces adentro. Bueno,
Dios le llama ramera porque en la bendita palabra nos enseña espiritualmente que en el momento en que yo terminé un discipulado y una forma en las manos de Dios por su misericordia, se me dio un compromiso con mi esposo, que es Cristo Jesús, para darle hijos y ocuparme de su casa, ocuparme de sus hijos, ocuparme de serlos y serle fiel hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Mas el otro señor, el que quiere adulterar conmigo o con la iglesia, se llama el diablo, se llama Satanás. Y espiritualmente, cuando yo le doy cualquier deseo a mi carne, de la mesa y de la seducción que él está ofreciendo cada día acechándonos, y si yo llego a caer y a practicar el pecado, entonces me voy con él, me voy al mundo, se me quita la presencia de Dios, rompe Dios y Cristo Jesús el pacto, se me quita la cabeza, que es Cristo Jesús, se me quita el marido y me deja como una ramera por haber engañado a mi marido. Recordemos, son términos proféticamente de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, si meditamos, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Porque muchos dicen que cualquier iglesia que se llame cristiana, ahí está Dios. Meditemos en el mundo las parábolas que pone Dios. ¿Qué pasa cuando un marido encuentra a su mujer con otro hombre? ¿Qué pasa? Bueno, si bien le va, se separa y se divorcia. Si bien le va, si mal le va, los matan, los demandan, etc. O sea, hay muchísimo fruto en cada persona del enojo o de la ira que pueda venir. Ahora, si yo siendo una ramera, me escogió, me limpió con su sangre, me perdonó y me puso la vestimenta para ser fiel a mi marido, ¿cómo Dios no va a ser justo para echarme, o Cristo Jesús, echarme de una patada si yo lo estoy engañando con el otro señor? Recuerde, no podemos servir a dos señores, no, porque terminamos odiando a uno. Entonces, cuando usa el término ramera, no nada más aquí en Proverbios, también lo utiliza en Isaías, también lo utiliza en otras partes de la bendita palabra para enseñarnos espiritualmente de las dos mujeres, la que está con el marido, con Cristo, queriéndolo engañar, y la que está con el amante, a la misma vez. Que recuerde que se les llama hipócritas, pero que Dios todo lo ve. Ahora, en automático, una iglesia de esta índole, que hay muchísimas, no tienen la cabeza, no tienen las riquezas, han sido ya separadas. Ahora, aquí lo dice, mire, porque por causa de la mujer ramera, el hombre reducido a un bocado de pan. Y sí, le voy a explicar esto, mire. Desde el principio, en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan y Eva le echa la culpa a la serpiente, entonces Dios maldice a la serpiente y le dice: ahora te arrastrarás sobre tu pecho, fíjese bien lo que dijo, y comerás polvo todos tus días. Bien, polvo yo era antes de que viniera el agua a mi vida espiritual, que es el Espíritu Santo. Antes era yo polvo, antes no tenía vida, antes el calor, que era Satanás, como dice la bendita palabra, que Satanás tuvo el imperio durante mucho tiempo, éramos de polvo, estábamos en un desierto, no había vida, no teníamos agua. Hablando espiritualmente y acomodando las cosas espiritualmente. Ahora, era alimento del diablo. ¿Por qué? Porque pues estaba bajo el poder de Satanás en todo momento, y nada más escuchaba una voz, y yo obviamente trabajaba en su obra, porque no conocía esto. Ahora bien, cuando vino Cristo Jesús y me resucitó y me dio vida y me dio de su agua, entonces ya no me volví bocado del diablo ni de Satanás, porque Satanás también se alimenta simbólicamente, porque Dios utiliza muchos términos, como león,
como oso, como tigre, y esos animales son carnívoros. Entonces, yo, si soy una persona de carne, carnal, mundana, Satanás me devora. Pero si soy un ángel, una persona espiritual, entonces Satanás y todos estos animales que se alimentan de carne, pues van a decir, este no es de carne, no lo vamos a comer. Un ejemplo que hay también profético, como una sombra, es en el libro de Daniel. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, hambrientos, no le tocaron. De igual manera, Cristo Jesús, cuando pasaba en medio de toros y de leones, simbólicamente no le hacía nada. ¿Por qué? Porque no era de carne. Entonces, ese es el alimento, y cuando un verdadero siervo que había huido de la corrupción, una persona que fue engañada por esta mujer, por sus palabras blandas, por su hermosura, que fue prendida por sus ojos como ayer vimos, ¿verdad? Entonces, en automático, por desobedecer los proverbios, por desobedecer los consejos de Dios, Dios se enoja, porque si no hacemos caso a esto es pecado, nos quita su presencia y nos volvemos alimento de Satanás. Y somos reducidos porque yo con Dios soy un hijo de Dios, soy grande con la presencia de Dios, Satanás no me puede tocar, los demonios no me pueden tocar, pero Satanás sabe que si yo peco, se me quita la presencia y soy reducido a nada. Entonces, seguimos, bendito hermano y bendita hermana, perdón, perdón, es que se me fue. Entonces dice, será reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Caza. Esto es muy importante. La mujer caza. Ahora, bíblicamente, al adversario se le conoce como el cazador. A Satanás. Un león es cazador. Y un cazador no tiene misericordia para cazar un animal, es astuto y pues lo mata con dolor. Desde el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, hay enseñanzas como una sombra de lo que le estoy diciendo y le voy a decir cuáles son. Uno de ellos, el primer cazador bíblicamente que hubo, que desobedeció a Dios e inclinó a todo un pueblo a desobedecer el mandamiento de Dios, se llama Nimrod, que fue después del diluvio, que Dios les dijo multiplicaos y llenaos la tierra, sojuzgarla, o sea, ¿qué quiere decir? Enseñarles mi camino, pero este cazador, Nimrod, que de la descendencia del hijo de Cam, ya ha profetizado que de ahí va a venir el pueblo del maligno, pues dice la bendita palabra que en vez de multiplicarse y llenar la tierra, los llevó a un valle, a todos, los engañó para levantar la torre de Babel. Y ahí metió la idolatría, ahí desvió al pueblo. Como cazador lo identifica a Dios. Otro más. Esaú y Jacob, o Jacob y Esaú. De igual manera Esaú, que era el que iba a llevar la bendición de la primogenitura, como estaba estipulado, pero que era un cazador y por un plato de lentejas cambió su primogenitura, y también cometió pecado casándose con mujeres que no estaban permitidas en la ley de Dios. Bueno, cometió varios pecados, pero dice la palabra que era cazador y Jacob era pastor de ovejas. Entonces, hoy también estas iglesias están cazando, están acechando a los que están en la cruz, a los que tienen el oído espiritual, a los que tienen el privilegio de estar yendo a la mesa de Cristo y de escuchar la verdad. Estos están cazando, están acechando como la serpiente. La serpiente es un animal que caza, que acecha, por eso la palabra serpiente es astuta para cazar, se camuflajea, y de 100 veces que ataca una serpiente, 99 acerta y una falla. Entonces, este tipo de iglesias
Cuando alguien está en la cruz, recuerde que ya le dije, las palabras blandas lloran. Yo le voy a dar un ejemplo que ya se lo había dado. Uno de muchos, porque es astuto, pueden llegar de muchas maneras. Alguna ocasión que yo tenía 3 años y medio yendo al estado de Hidalgo a una congregación que Dios me permitió levantar y llegar con el Evangelio y trabajar y llorar junto con unos compañeros en Cristo Jesús y llorar. Pues después de un tiempo llegó una de estas mujeres a llorarles, a decirles que cómo era posible que vivieran tan pobremente, que ese no era Dios, a rascarles el oído, a hablarles con la Biblia y torcerles las escrituras, y por haber hecho caso después del conocimiento, porque estos congregantes ya tenían conocimiento de este proverbio, ya tenían conocimiento de Dios, que tuvieran mucho cuidado, pero les gustó la palabra blanda, les gustó que los arrullaran como niños, ¿verdad? Golpeados. Les gustó no escuchar el tema de la cruz, les gustó no escuchar que tenemos que padecer, que tenemos lucha contra. Les gustó decir que ya eran salvos, que Dios es un Dios de dinero, de que les gustó eso. Y bueno, fueron reducidos a un bocado de pan. Porque hasta la fecha siguen bajo la opresión de Satanás. Y la mujer casa, fíjese bien, la preciosa alma del varón. ¿Sí? El alma es la vida y la sangre, recuerde. El alma es la vida y la sangre. Ahora, preciosa, ¿por qué? Bueno, bíblicamente a Cristo Jesús en la Biblia se le declara su alma como la preciosa sangre de Jesucristo. Y preciosa sangre de Jesucristo, que es la copa que nos dejó, que es el vino que nos dejó para seguir su ejemplo, es que alguien que voluntariamente quiso apartarse de Satanás para entregar mediante la fe y mediante el poder que Dios nos dio y voluntariamente entregarle nuestra vida a Dios día con día sin pecado para derramarlo a las ovejas. Para Dios es preciosa esa vida. Para Dios es preciosa esa alma. Estando en la cruz, estando siendo luz, estando siendo la sal. Para Dios es preciosa. Pero llega Satanás por medio de esta ramera, por medio de estas iglesias, y me bajan de la cruz para enseñarme el mundo, para enseñarme el trabajo del mundo, como ya lo hemos venido haciendo, y para tomar la copa de Satanás y para irme a su obra y engañarme, porque engañan con puras palabras blandas, con puras palabras. Por eso Dios pone el ejemplo de una ramera, porque a final de cuentas meditemos, bendito hermano y bendita hermana, una ramera se atavía, como lo vamos a ver en el capítulo 7, una ramera se atavía, y una ramera generalmente pues tiene un cuerpo precioso. La mayoría se ponen enseñando y seduciendo, se pintan, usan los mejores perfumes que tienen para provocar y seducen. Entonces, esa es la hermosura de ellas, ¿verdad? Recuerde que a Satanás se le conoce como seductor, como el seductor. Entonces, su hermosura muchas veces prende que es el mundo, porque la minifaldita, el estar enseñando casi todo, son las cosas que nuestra carne desea, las cosas que teníamos antes, como el pueblo cuando salió de Egipto extrañaba las ollas de carne, la comida. Bueno, entonces, casa la preciosa alma del varón. En el 27 dice, y hay una pregunta, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Fíjese bien. Bíblicamente hay 2 señores y cada uno tiene un fuego. Cristo Jesús nos trajo el fuego que nos aviva, el fuego que nos alumbra en lugar oscuro, el fuego que devora los deseos de mi carne. Y el dragón, Satanás, la serpiente antigua, tiene un fuego que devora lo espiritual, que devora
las cosas y las riquezas que Cristo Jesús me trajo. Ahí está la batalla, ahí está la guerra, ahí está Jehová de los ejércitos, ahí está Satanás que también tiene un ejército. Y ahí está la lucha que tenemos, no con sangre ni con carne, sino contra principados, potestades y con el mismo Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y todos los instrumentos que utiliza, todos los medios que utiliza, porque estamos utilizando o estamos viendo que no nada más es por fechas incendiarias, que no nada más es con la familia de carne, que no nada más es con los vecinos, sino principalmente el arma principal que tiene Satanás es su iglesia, que entraron por la puerta del redil algún día, fueron llamados, pero que traicionaron la fidelidad al esposo, que es Cristo Jesús, con las concupiscencias de su carne, y que escrito está que Dios los entregó sin que se den cuenta a ser manipulados e instrumentos para ir en contra de lo que vino a predicar Cristo Jesús y en contra de su camino. Ahora, bien, yo escucho y voy, como le dije la vez pasada, hermanos y hermanas, yo muchas veces he escuchado esto cuando Dios ha exhortado y amonestado, cristianos incrédulos que me dicen, pues yo no voy a ver al hombre, yo voy a escuchar la palabra de Dios, no al hombre. Bueno, entonces ¿no creíste en esto? Ok, yo de una vez te advierto y te profetizo que ahí hay fuego y que te vas a quemar, porque así lo dice Dios. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Ahora, vea las parábolas, vea las comparativas, ¿verdad? Le prenderán fuego a un hombre, o se meterá el hombre al fuego con leños, a la lumbre, sin que se queme. Pues no. Cualquiera que entre a una hoguera se va a quemar. Son las comparativas que pone Dios. ¿Qué está diciendo entonces? Oh hombre, quien quieras que seas tú, te amo tanto, escucha mi proverbio, ten cuidado de este tipo de iglesias, porque ahí hay fuego de Satanás, ahí no está el fuego de Dios, ahí está el fuego de Satanás. Y las vestiduras de las que está hablando, bíblicamente, hablando espiritualmente, es el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que Adán y Eva cuando pecaron, fueron desnudos, simbólicamente como una sombra de lo que iba a venir, y que cuando yo recibí el Espíritu Santo, se me vistió. Y cuando recibí, después de mi discipulado, por Dios y no por el hombre, recibí el llamamiento para ministrar, recibí una túnica, espiritualmente hablando, que me hizo sacerdote y que ese es mi vestimenta el día de hoy. Pero, que ese vestido lo quiere quemar Satanás con el pecado. Porque recuerde, el pecado paga un salario y es la muerte. Y si el Espíritu Santo es mi vestido, es mi vida, es mi luz, y yo peco, pues en automático Dios no puede habitar con el pecado. Dios es santo, 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 y si está dentro de esta casa, de este tabernáculo que compró a un precio muy alto para no pecar más, y yo estoy practicando el pecado y estoy obedeciendo al hombre antes que a Cristo Jesús, pues obviamente se me quema la vestidura. Bueno, dice en el 28, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, mire, todo esto es muy profundo. Cristo Jesús, cuando llegó a nuestras vidas, nos sacó del fuego del diablo, que es el mundo, que es su mesa, que es toda su sabiduría, que ahí estábamos consumidos en ceniza, sin vida, en tinieblas. Que Cristo Jesús, el pacto que trajo Dios por medio de Cristo Jesús, que es la cruz, fue salir voluntariamente y reconocer que eso era pecado, reconocer que por un hombre entró el gobierno de Satanás, reconocer que todo, absolutamente todo lo que hacía era vano, que no era para lo que Dios, y querer aprender y salir. Y la cruz representa sacarme de las brasas, sacarme del Sheol, sacarme del Hades, que representa donde Satanás tiene su trono hoy.
que es en el mundo, que es aquí abajo. Porque recordemos que Cristo Jesús muchas veces dijo, yo no soy de aquí abajo, como ellos, y se refería a sus discípulos, tampoco son de aquí abajo. ¿Y qué les decía también a los fariseos? Ustedes son de aquí abajo. Y vuestro padre es el diablo y son de aquí, son terrenales. Entonces, es muy importante que por fe, Jesús me sacó del fuego del diablo, me sacó de las brasas, y si esta mujer extraña o esta ramera, este tipo de iglesias y de congregaciones que se disfrazan de ovejitas y me quieren seducir con palabras blandas, con su hermosura y prenderme con sus ojos, y me muestran aparentemente la hermosura y la mesa del diablo, y mi carne sigue teniendo esas concupiscencias y yo dudo de Dios y me convencen, me quemé. Quedé consumido otra vez. Quedé como antes, pero ya sin la oportunidad de que Cristo Jesús me saque y me dé otra oportunidad. Ya no, porque el bautizo es una sola vez. El pacto es una sola vez. No puedo yo estar bautizándome y arrepintiéndome cada rato. Sí, sí es un pecado, bendito hermano y bendita hermana, de tropiezo. Sí, y sí, como ya vimos con David y hemos visto, sí. Pero si es que voluntariamente yo pequé y me gustó más la prédica del mundo, la prédica de vete nada más los domingos o vete un ratito y la mayoría del tiempo y no me hablan de la cruz y la mayoría del tiempo estar en el mundo, pues a muchos les gusta el cristianismo cómodo, que no es un cristianismo, es falso, pero les gusta eso, no les gusta padecer y son cobardes y no vienen a la guerra. Entonces, dice, tú escuchas esa palabra, te regresan y ya te quemaste, ¿eh? Por eso dice, ¿andará el hombre sobre brasas? Recordemos que el Sheol y el Hades, que representa el infierno, pues se representa con lumbre, con fuego de Satanás, simbólicamente. Dice, así es, ponga atención por favor, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Ahora, mi prójimo. Recuerden lo que dice en 1 de Juan. Salieron de nosotros, eran de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros, hablando de los anticristos. Como dijo Pablo, pero por ahí lo digo llorando, que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y claro, que para ser enemigo de la cruz de Cristo necesité haber entrado por la puerta del redil y tener conocimiento del camino y del pacto. Entonces, en un momento fueron mi prójimo. Vuelvo a repetir, 1 de Juan, cuando dice, ¿habrás escuchado que viene el anticristo? Mas yo les digo que han surgido muchos anticristos ya. Por eso les digo que es el último tiempo. Así lo dice en 1 de Juan. Salieron de nosotros. O sea, fuimos, los bautizamos en el nombre de Jesús. Fueron llamados, salieron del mundo, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, no hubieran botado la cruz, hubieran permanecido. Entonces, ahí está. La mujer de mi prójimo son esas iglesias que se dicen cristianas, que cargan la Biblia, que se dicen conocer a Dios, que tienen alabanza, que tienen prédica, que tienen todo, pero que enseñan prosperidad y no enseñan el verdadero camino que lleva a la vida eterna. Ahora, otra vez, los que dicen, pues yo voy a escuchar a Dios y no al hombre, o los que se jactan de decir, a mí nadie me engaña, yo sabré escoger lo que es y lo que no es. Permítame, pero Satanás engaña al mundo entero. Y hasta yo, que gracias a Dios me ha dado sabiduría y no me la agencio, y Dios me la puede quitar en un segundo, si Él quisiera, hasta yo, este servidor, tengo temor de ir a uno de esos lugares y meterme, porque escrito está, no juegues con fuego, hijo mío. ¿Entrarás al fuego sin quemarte, hijo? Ya dice Dios, te vas a quemar. Entonces,
Ahí está la fe, ahí está la credulidad, bendito hermano y bendita hermana. Dice, así que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. Y tocar es ir a tener una comunión y escuchar sus palabras blandas. Y yo le digo, Satanás engaña, hablan con palabras persuasivas. Y es una hermosura que te hablen y te lloren, no vas a sufrir, deja la cruz, no es cierto que te vas a perder, deja ese camino de legalismo, deja ese verdugo, deja eso que destruye familias, mira, aquí Dios te ama, y así se la pasan. Bien, bueno, dice en el versículo 30, no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Ahora, este tipo de cristianos, bendito hermano y bendita hermana, que se dejan engañar, es porque no tuvieron fe y no tuvieron el entendimiento de conocer al diablo. Yo recuerdo que alguna ocasión que venían una pareja de cristianos y abría la Biblia y se daba el tema del mal y del bien y de Satanás. Me decía, no nombre eso. Le digo, aquí viene la Biblia, hermano. Digo, Satanás está vencido. Ahora, es muy importante que en Hebreos la bendita palabra nos dice que la madurez espiritual, el crecimiento espiritual es discernir y conocer entre el mal y el bien. O sea, el crecimiento, un pastor, un representante, alguien que ha alcanzado una estatura espiritual, debe de tener el conocimiento de cómo trabaja Satanás, quién es Satanás, de todos los ejércitos, cómo trabajan, cómo hablan, cómo seducen, y debe de conocer también a Cristo Jesús. Según la palabra, esa es la madurez espiritual. Discernir entre el bien y el mal, qué es del diablo y qué es de Dios. Por decir, aquí atrás de mí tengo unos búhos tallados en madera. A mí alguna ocasión me decían que eso era del diablo, que porque el búho viene en la Biblia como un animal maléfico. Y efectivamente los masones y muchas culturas representan al búho como una figura de las tinieblas. Pero yo, siendo cristiano, todos los animales que hizo Dios, que ya los limpió, y que no llamemos a nada inmundo de lo que Él ya limpió, así lo dice en el Nuevo Testamento, que no llamemos inmundo a las cosas que Él ya, y si yo los tengo no para adorar, porque yo los adquirí antes de ser cristianos, a mí me gustan las tallas de madera, desde antes de ser cristiano, me gusta la carpintería. Entonces, honestamente, si yo las pongo para decorar un lugar, hermano y hermana, eso es discernir entre el bien y el mal. También, ¿verdad? El por qué la falda y por qué no pantalón. Y discernir el porqué de las cosas y de los mandamientos de Dios. Y discernir el por qué el pantalón es del diablo. Y no estar discutiendo con iglesias satánicas. Eso es discernir entre el bien y el mal. Discernir también de que el por qué ir al cine o ir a fiestas, ¿verdad?, de los mundanos, el por qué con razonamiento, el por qué no me conviene, el por qué lo trajo Satanás, qué es lo que significa su música, qué es lo que significa ir a convivir con los inmundos. Entonces, eso es discernir con razonamientos entre el bien y el mal. Ahora, recuerde que también en este versículo que estamos viendo, que no tienen en poco al ladrón si hurta, el ladrón es Satanás. Recuerden que también en Judas, hablando de estos cristianos de falta de fe, que no tienen el conocimiento del opositor, como dicen Judas, estos son animales nacidos para presa que blasfeman ante las autoridades y las potestades superiores, que es Satanás y los demonios. Claro, para mí son potestades, ¿sí? Para mí tiene poder Satanás y los demonios, sí, si peco, si soy desobediente. Debo de saber que o Dios me echa al fuego o me quemo yo mismo por incrédulo en las brasas, por incrédulo, o mejor temo
como dijo en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mejor temo y le creo a Dios. Y mejor me meto a pedirle a Dios que me dé discernimiento para conocer las artimañas de Satanás. Por eso, este tipo de cristianos que dice, ay no, Dios está ahí, no creo que me pase nada, fíjese, tienen en poco al ladrón que hurta. El ladrón es Satanás. Es el que hurta, porque ya vimos que el creador es Dios, el dueño de todo es Dios y Cristo Jesús. Satanás no es creador, Satanás no lo hizo a usted ni me hizo a mí, Satanás no hizo nada y él viene a querer agarrar a algo que ya fue comprado. Ok, vamos a ver, yo le pertenecía a Satanás porque pecó Adán y Eva, sí, pero en el momento que yo voluntariamente creí y Cristo Jesús me rescató y que yo fui comprado, Satanás quiere robarle a Dios y a Cristo lo que él vino a comprar y le pertenece con engaños. Pero para esto es la palabra, para esto es el conocimiento. Recuerde que la palabra es vida. Recuerde que guardar esta palabra, ya lo hemos visto en Proverbios, que guardar esta palabra en mi corazón precisamente me libra de las artimañas de Satanás, de cualquier medio que utilice. Ahorita estamos viendo el medio de una iglesia disfrazada de ángel de luz, de una iglesia que se dice cristiana. Ahorita estamos viendo, puede ser también por flechas incendiarias, puede ser también por gente del mundo, etcétera. Puede ser por todos los medios que utiliza Satanás. Entonces es muy importante guardar esta bendita palabra en mi corazón para que cuando venga el enemigo o esta mujer extraña, yo me acuerde del mandamiento de Dios y mejor diga no. Y no tener en poco al enemigo. Porque así dijo también un representante que es muy conocido en la Biblia y que Dios lo exaltó como un ejemplo, Pablo. Pablo dijo, porque yo no confío ni en mí mismo. Así lo dijo, porque yo no confío ni en mí mismo. Porque yo todos los días, porque cuando soy débil soy fuerte. Este hombre sabía con quién estaba peleando. Sabía que su adversario, si se descuidaba, lo devoraba y lo quemaba. Entonces, tienen en poco este tipo de cristianos, no nada más que se van a este tipo de congregaciones y andan como niños fluctuantes por todo viento de doctrina, sin preguntar, y se andan metiendo en cualquier... Es porque no tienen entendimiento. Entonces, no tienen en poco al ladrón. Dice, no tienen en poco al ladrón para saciar su apetito cuando tiene hambre. Y recordemos que Satanás siempre está hambriento, hermano. Porque sí lo dice la palabra en 1 de Pedro 5:8. Dice muy claramente, ¿verdad? Que el diablo anda como león rugiente alrededor del mundo buscando a quien devorar. Anda como león rugiente. Y un león rugiente tiene hambre. Y no se sacia. Satanás no se sacia. Él come y come y come, ¿verdad? Dice, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Y generalmente ya estamos viendo que el enemigo y el adversario, este tipo de congregaciones, por haber pecado y por haber dejado el pacto, el mismo Dios los entrega a que sean instrumentos del adversario y que se vuelvan una mujer extraña para Dios, una ramera que está fornicando con el mundo y con las cosas del mundo y que tienen un trabajo, como yo siempre le he dicho en cada enseñanza, no nada más desde que empezamos Proverbios, sino todos los que han dado un seguimiento, estamos fortaleciendo desde que vimos el libro de los Hechos, el fruto del diablo, qué es lo que quería hacer el diablo, cómo utilizó los instrumentos que se jactaban de conocer a Dios y cuál era el trabajo del diablo por medio de ellos. Engañar y separar de la cruz, del camino de Cristo Jesús, a los que habían creído y derramar sangre inocente y robar lo que le pertenece a Cristo para el diablo. Bueno, dice en el versículo 31, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Bueno, usa parábolas. En el Antiguo Testamento, en la ley levítica, Deuteronomio,
el judío, o más bien el hebreo, que era sorprendido robando, tenía que pagar 7 veces el valor de lo que estaba robando y aparte tenía que entregar todo lo que tenía en su casa. Se era sorprendido. De igual manera, recordemos que Dios utiliza ejemplos terrenales en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, sí, claro que yo me dedico a estar hurtando, a estar robando, a ser una de estas congregaciones, a ser una mujer extraña. Claro que eso no pasa desapercibido para Dios. Obviamente se me va a juzgar. Obviamente Dios todo lo ve. Por lógica razón voy a ser sorprendido. Ahora, pagará 7 veces. Fíjese bien. Entregará todo el haber de su casa. ¿Qué me trajo Cristo Jesús a mi vida? La vida, oro, plata, luz, sabiduría. Me trajo a Cristo, me trajo a Dios, me trajo una familia, me trajo una esperanza viva, me trajo regocijo y gozo todos los días. Bueno, mi casa es el tabernáculo. Yo hago caso a una de esta mujer, o soy una de esta mujer, y en automático Dios me quita todas las riquezas que me trajo Cristo Jesús cuando salí de Egipto, cuando salí del mundo, y que Cristo Jesús me las dio en el momento que me pasé de las tinieblas a su luz. Recuerde también, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir, cuando Abraham mandó a su mayordomo a conseguir mujer a su parentela de Abraham para su hijo Isaac. Recuerde que cuando la trajo, la llenó de vestimentas finas y la llenó de oro para presentarla con Isaac, que representa Cristo Jesús. Entonces, así de igual manera, el Espíritu Santo y el Evangelio me llenaron de riquezas, así como también el primer pueblo, cuando salió de Egipto, salió con todo el oro de Egipto. Pero ¿qué hicieron con ese oro y con esas riquezas? Convirtieron sus riquezas a un dios y a una prostitución y a un becerro de oro. Que es lo mismo con diferentes historias, pero conllevado siempre al pecado, al deseo de la carne, al mundo. Ahora, 7 veces pagará, se le va a quitar todo lo que hay en su casa, se le quemarán sus vestimentas, no le quedará absolutamente nada de lo que trajo nuestro Señor Jesucristo, entregará todo el haber de su casa. Dice, mas el que comete adulterio. Ahora, esto que vimos en el 31 es al que le hizo caso a esta mujer, que se dejó hurtar. Ahora, la mujer, más el que comete, el 31 habló de la mujer, habló de la iglesia apóstata, y en el 32 habla del que le hace caso. Más el que comete adulterio, obviamente, ¿qué me van a enseñar en esa iglesia? Trabaja, manda a tus hijos a la escuela, si puedes irte de vacaciones, no, la cruz es una locura, no es cierto, ese no es el camino, Dios te ama, ok. Me hacen y me convencen con palabras persuasivas y blandas y me seducen para decirme que la amistad con el mundo es amistad con Dios y que no hay ningún problema. Y me enseñan a bajarme de la cruz y voy a cometer adulterio porque obviamente le voy a hacer caso al otro señor y voy a dejar a mi marido y el pacto de mi marido que me encomendó. Más el que comete adulterio, fíjese bien, es por falta de entendimiento, como lo vimos. No tienen en poco al ladrón, lo tienen en poco a Satanás. Como vuelvo a repetir, como dicen Judas, estos son animales para presas sin entendimiento y blasfeman contra las potestades superiores porque no tienen el entendimiento. Y no tienen el entendimiento
porque ya extrañaban que les rascaran el oído. Porque desde que salieron, están volteando para atrás y volteando para atrás. Y claro que para que Dios dé el entendimiento, se necesita un corazón con hambre, un corazón con sed, un corazón en la cruz. Dice, fíjense, ¿y qué va a pasar? Corrompe su alma el que tal hace. Sí, efectivamente, aquí también hay mucha sabiduría, porque todo lo que trae Satanás, todo lo que enseña Satanás, va a desaparecer. La palabra corrompe viene de corrompido, de corrupto. Y bíblicamente usted lo puede checar en el diccionario bíblico. Todo lo que es corrupción es lo que va a desaparecer, es todo lo que es del diablo, es todo lo que no es eterno. Y ahí también hay mucha sabiduría, porque en Colosenses capítulo 3, versículo 1, versículo 2, versículo 3, dice muy claramente, si pues habéis resucitado, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús. Y también nos dice que todas las cosas de aquí abajo van a desaparecer algún día. Entonces, ustedes se cuenta, para poder discernir qué es de Dios y qué es de Cristo, todo lo que va a ser quemado no es de Dios. Y todo lo que es eterno es de Dios. Como la palabra, como la oración, como el amor, como la obra de Dios, como la vid, todo eso, como Cristo, la ciudad celestial. Recuerde que un ángel está arriba, un animal está abajo. Recuerde que la cruz representa estar arriba. Ahora, ese tipo de congregaciones me van a bajar de la cruz y me van a enseñar todo lo que va a ser quemado. Casas, trabajos, fama, poder. Que mientras esté aquí en el planeta Tierra, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Y así me van a enseñar, ¿verdad? Que mientras esté en este cuerpo humano, lo deleite con toda la mesa del diablo. Bueno, y va a ser quemado todo eso. Por eso también hay una bendita palabra en donde dice, y el día de la ira de Dios, ¿quién podrá dar un rescate por su alma? ¿Quién podrá ofrecerle a Dios un rescate por su alma? Nadie, no va a haber quién. Y dice también lo que le va a venir y lo que le han venido a este tipo de cristianos que dudaron de este proverbio, de este consejo, y que fueron a otras congregaciones, cuando tenían una congregación sana, cuando Dios les dijo, no dejes el manantial de tu juventud, cuando Él dijo, no la dejes, y transgredieron el mandamiento, bueno, ¿qué pasó? Heridas y vergüenza hallará. Y mira, hermano, cada que la bendita palabra en el Antiguo Testamento toca en las guerras que fueron heridos, habla de muerte. No habla como nosotros conocemos, ay, tengo una herida y va a sanar. No, no, no. Cuando Dios habla en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando habla de guerras en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que y dice fue herido, era de muerte. Ahora, aquí, heridas, ¿con qué? Recordemos que Satanás y esa mujer tienen una arma, que es el engaño y que es la espada del diablo. Recordemos que bíblicamente, con simbolismos, la sabiduría de Dios es una espada y el engaño y la mentira es la espada del adversario. Y que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que hoy nosotros peleamos contra los que se levantan con la sabiduría de Satanás boca a boca. Nosotros con la sabiduría de Dios, ellos con sus argumentos terrenales. Bueno, entonces, el que no tiene esta espada, el que no tiene entendimiento, bueno, pues esa espada, al escuchar y al hacer, ya los mató. Ya los separó de Dios. Por eso dice, heridas y vergüenza hallará. Bíblicamente, ¿cuál es la vergüenza? Bueno, el quedarme desnudo. Esa es la vergüenza.
Lo podemos retomar desde Génesis, cuando dice que cuando Eva y Adán pecaron, tenían vergüenza y se cubrían. Y Dios los volvió a vestir. Entonces, cuando venga Cristo Jesús, la vergüenza más grande que va a tener este tipo de cristianos va a ser que cuando venga Cristo los halle desnudos y no se vayan. Porque únicamente se va con Cristo el que esté vestido, el que haya guardado con temor el depósito que es la presencia del Espíritu Santo y que la haya guardado con temor y temblor, que haya velado, que no se haya dormido. Bien. Dice entonces, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Mire, hermano y hermana, hay dos libros, simbólicamente, allá arriba. El libro de la vida, a los que estén inscritos, y el libro, hay un libro de todos los hechos de cada cristiano, simbólicamente, porque Dios sabe lo que hacemos, no necesita un libro para estar escribiendo, es simbólico. Y un libro de cada hecho que hemos hecho desde que fuimos perdonados, tanto del habla como de la acción, día con día. Se nos va a pedir, se nos va a enjuiciar con ese libro. Ahora, los pecados que nosotros cometamos, como despreciar estos consejos, que muchísimos cristianos lo han hecho, no va a tener perdón el día del juicio. No va a ser borrado ninguno de los actos que hayan hecho en transgredir la ley de Dios después del conocimiento y que aún así fueron incrédulos. No va a ser borrada su afrenta. Bien, esto quiere decir que van al lago de fuego. No va a ser borrada. Dice entonces, y su afrenta nunca será borrada. Dice en el 34, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Ahora bien, aquí ya está hablando, porque los celos. Recuerde que Dios es nuestro creador, Cristo es un esposo. Y recuerde que yo le dije hace rato, el adulterio, yo le puse de ejemplo. ¿Qué pasa si un hombre encuentra a su mujer con 2 o 3 hombres en su cama? Y que la mujer accedió. Bueno, hay muchos hombres que en su furor han matado tanto a los amantes como a la mujer, en su furor. ¿Sabe por qué nos está poniendo este ejemplo Jehová y Cristo? Para que vea la ira y para que veamos el lado de su enojo y de su molestia, que ese pecado no va a ser borrado y que algún día se va a vengar. Porque así dijo Cristo Jesús, la venganza es mía. Y tarde o temprano, bendito hermano, como yo le he dicho en cada enseñanza, desde el momento en que Dios me quita su presencia, ya empezó mi castigo. Desde el momento en que me entregó como pan y como bocado de pan y me entregó a las brasas y quedé consumido en el mundo, sin darme cuenta de este camino, ya empezó mi castigo. Pero ¿sabe qué? Yo preferiría 1000 veces ese, por la eternidad, a irme al lago de fuego, que no es nada comparable. Claro, ya perder la luz, ya perder el Espíritu Santo ya es horrible, pero el castigo que viene va a ser horrendo. Porque ahí no va a haber ni dinero, ni diversión, ni jajaja, ahí va a haber dolor día y noche. Entonces, dice aquí, porque los celos son el furor del hombre, poniendo el ejemplo, dice, y no perdonará a Dios en el día de la venganza. Ahora, hay un día, bíblicamente, apocalípticamente y también proféticamente en el Antiguo Testamento, Dios nos habla de un día de un juicio. Y nos dice que ese día a todos los enemigos de Cristo, a todos los adúlteros, a todos los que lo traicionaron, Dios los va a poner bajo sus pies.
y se va a vengar. El Padre y Cristo Jesús. Que también recordemos que en Apocalipsis, Cristo Jesús ya está con ojos de llama de fuego y con una espada que sale de su boca de doble filo, ya dispuesto para juzgar. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el juicio empieza por su casa. Así lo dice en Apocalipsis. Y así lo dicen muchas otras citas bíblicas. ¿Quién es su casa? Los que llegamos a un tamaño espiritual y enseñamos la palabra, sea para bien o sea para mal. Sea instrumento de Dios o sea instrumento del diablo. Cada quien. Así, el juicio empieza por su casa. Recuerde, cabritos del lado izquierdo, ovejas del lado derecho. Recuerde, 2 lugares. Así como aquí está la puerta angosta y la puerta ancha, mientras estemos en este planeta Tierra, de igual manera aquí como hay 2 señores, uno que se llama Diablo y otro que se llama Jehová de los ejércitos, así también hay 2 lugares a donde nos vamos a ir. Vida eterna o lago de fuego. No hay para más. Por eso se nos ha dado libre albedrío para escoger entre 2 caminos, el mal o el bien. Dice, no perdonarán el día de la venganza, ya estamos hablando del juicio final, no aceptará ningún rescate. Ponga atención, era lo que le había comentado yo, ¿verdad? Generalmente, este tipo de cristianos, este tipo de mujer, que muestra su hermosura, que seduce, ya le dije con qué seduce, con dinero, con casas, con negocios, con prosperidad terrenal, ¿ok? Hay muchos que sí les dio Satanás lo que les prometió Satanás, sí, como un engaño. Es, por ejemplo, ¿verdad? Yo le digo a un niño que veo en la tienda, ¿sabes qué, hijo? Y lo voy a secuestrar, me lo voy a robar, ¿sí? Mañana te espero ahí en el parque de la esquina de tu casa, te voy a traer una bicicleta, te voy a traer juguetes, te voy a traer muchos dulces, te los voy a regalar. Y el niño, 2 metros antes de llegar, ve que ahí está la bicicleta, ve, yo se los entrego y le digo, ven conmigo, y me lo llevo a secuestrar. Entonces, es lo mismo, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, todos estos que fueron engañados y prosperaron terrenalmente, podrán dar algún rescate o podrán ofrecerle, ¿le interesará a Dios casas en Lomas de Chapultepec? Digo aquí en México Lomas de Chapultepec porque es una zona residencial de ricos. ¿O aceptará casas en Santa Fe? ¿O aceptará su dinero que tiene usted en el banco por irse a la vida eterna? ¿Será un Dios corrupto? ¿Será un Dios que se deje comprar? Pues no, bendito hermano y bendita hermana. El dueño es Dios de todo. ¿Qué le va a interesar de lo que usted haya hecho o de que Satanás le haya hecho? Si el dueño es Dios de todo. Y si Dios va a quemar oro, plata, casas y todo, eso no le interesa a Dios. Ahora, no aceptará ningún rescate porque Cristo Jesús fue el Salvador, fue el que nos redimió, fue el que nos rescató con un pacto y con una condición. Y recordemos, la vida eterna es fidelidad, no adulterar, estar a los pies de mi esposo, ser fiel. Dice, ni querrá perdonar Dios en su furor, aunque multipliques los dones. Aunque le digas, Señor, dame otra oportunidad. Señor, ahora sí voy a entregarme, ahora sí. Ya no. Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, nuevamente está para fortalecer esta enseñanza donde siempre se ha dicho que la salvación nosotros la tiramos a la basura y que no todo el que entró por la puerta del redil, no todo el que confesó que quería ser hijo de Dios es salvo, sino hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor día con día para no perderla. Dios no me la quita. Recordemos que yo soy, por desobediente, el que pierdo todas las riquezas y el ladrón y esta mujer vienen a hurtar, vienen a robar. Bueno, vamos a empezar con el 7:1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo
mis mandamientos. Otra vez, fíjese con el amor que nos habla Dios. Porque ya le he dicho, bendito hermano, San Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron en el bautizo, a los que recibieron el Espíritu Santo por el Evangelio, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por carne, ni por deseo humano, sino por la voluntad del Padre. Engendrados espiritualmente. Ahora, Dios le llama hijos a todos los que han entrado por la puerta del redil y tienen su imagen, que es la espiritual. Ahora, así nos habla, así nos dice, qué hermoso habla el Padre, hijo mío, porque somos de Él. Guarda mis razones. Ahora, no lo estoy diciendo yo, la palabra es de Dios. Recordemos que en cada mandamiento Dios nos da razonamiento y nos dice el porqué de las cosas. Y ya le dije, bendito hermano, guardar sus razones. Recuerde que para tener el razonamiento se necesita sacrificio. Se necesita haber sido un discípulo. Y recuerde que Jesús dijo, nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz. Porque discípulo es alumno. Y yo requiero, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, requiero, como recién convertido, por lo menos darle 5 o 6 horas a mi oído y al hambre, como al hambre espiritual, como niño recién nacido, buscar la leche no adulterada para poder entender el tema de la muerte, el tema de la cruz y que Dios me dé los razonamientos. Ahora, una vez que me dio los razonamientos, aquí está, guarda mis razonamientos. Ok, ya Señor, ya supe por qué esto, ya supe por qué el otro. Amén. Ahora, guárdalos y recuerde, guardar los razonamientos de Dios, guardar es practicar los mandamientos de Dios. Guárdalos. Y aquí, si los guardo, Dios dice que es una riqueza y atesora contigo mis mandamientos. Atesora. Estos son las riquezas verdaderas, no las del aro, te casas. No, hermano, recuerda que aquí hemos visto cuáles son las verdaderas riquezas, que todo es espiritual. ¿Y por qué es una riqueza tener el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y tener los mandamientos de Dios? ¿Por qué es una riqueza? Porque cuando venga esta mujer, cuando venga Satanás, cuando venga por cualquier medio que utiliza muchos, ¿qué le voy a decir? No, mira, cuernotes, escrito está, aléjate de mí, porque solo serviré a Dios. Y ahí está este tesoro es para mi bien, no para el bien de Dios, es para mi bien, es para cuidar mi vida, es para guardarme de la ramera, de las seducciones, es para guardarme del adversario que con astucia ha arrebatado a muchos. Bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Yo le pido a Dios que me permita, si Dios quiere, mañana continuar con la enseñanza número 19. Yo les mando un abrazo, un beso. Me despido con el beso del óculo santo. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.